El Señor nos revista de mucha gracia en esta hora. Continuando con la serie que vamos llevando en el libro de Hechos, busque usted Hechos capítulo 14, del versículo 1 al 28. Si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaban a afrentarlos y a apiedrarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rajaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pueden que usar lentes, estoy viendo menos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apiedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Al fin, la verdad que tengo mi Biblia un poco rayada, y esos mismos rayones me cuestan, no sé, acaso a usted le pasa, pero yo tengo un portamina y a veces rayo cositas que me importan, que me interesan, y ese mismo rayas muchas veces no me dejan leer de manera clara. No es que lea mal, excusándome. Bueno, mis hermanos, la verdad que a la medida que ha pasado el tiempo, hemos quedado maravillados por cómo el apóstol Pablo se ha conducido, por la clase de apóstol que el Señor envió a los gentiles, con una valentía que muchas veces no se ve en estos días. Yo podía pensar en la valentía del apóstol Pablo, y que él no tenía miedo a nada, porque descansaba en el mandato del Señor. El Señor era soberano en su vida, el Señor era soberano en el plan que Él tenía para Él, de llevar el Evangelio a los gentiles. Y me causaba mucha alegría saber que este es el conducto que debemos seguir nosotros, y que quizá estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de parecernos al apóstol Pablo. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Por lo tanto, es allá donde apuntamos nosotros como cristianos. Y la verdad que me impactaba la perseverancia del apóstol Pablo, y que no se rendía por nada. Podíamos ver en la exposición anterior de nuestro hermano que me antecedía, que nos hablaba él y nos decía, para poder introducirme voy a ir al versículo anterior, uno de los últimos, el versículo 50, que dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y ahora podemos ver que Pablo fue expulsado, pero muchas veces uno puede decir que Pablo quizás tuvo miedo, pero no. Simplemente era la propagación del Evangelio que era el propósito de Dios. Si bien es cierto, cuando fue la persecución es cuando se fue a propagar el Evangelio. Es cuando el Evangelio se dispersó y es cuando se empezó a predicar el Evangelio en otras partes. Y esto quizás el enemigo lo quería que esto se detuviera,
pero al perseguir a la iglesia, esto se propagó aún más. Y el evangelio se empezó a predicar por todos lados. Y podemos ver que a los enemigos, estos fariseos, estos judíos que estaban en contra de Pablo, que eran fariseos, que eran muy religiosos, ellos no querían creer que Cristo había resucitado. Por lo tanto, perseguían al apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, que de principio había sido un perseguidor, se convirtió en un perseguido. Y así empezaron a echarle de todos los lugares donde iba, porque Pablo tenía mucha elocuencia. La verdad que el Espíritu Santo lo dotaba a él para predicar la palabra, y él hablaba y había muchos convertidos. Pero esto no recae solo en el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo por intermedio de los hombres. Debemos entender que la gloria solo es de Dios. Y no debemos endiosar por nada del mundo a los hombres, entendiendo que Dios era el que daba dádiva al apóstol Pablo, era el que daba palabras al apóstol Pablo. El mensaje se le había traspasado al apóstol Pablo para que él fuera un parlante solamente. Entonces, cuando llegó a Iconio, podemos ver, aconteció en Iconio que entraron juntos, y lo primero que hicieron el apóstol Pablo, a mí me llamaba mucho la atención que lo primero que hacía iba a una sinagoga. Y esto se repite. Y entró aquí a Iconio y lo primero que hizo fue a la sinagoga. Y podemos ver lo que entró a esta sinagoga con Bernabé. Y si bien es cierto, aquí había mucha gente que sabía mucho. Y era una ciudad muy grande, porque era una ciudad donde existía agricultura y existía comercio. Por lo tanto, se aborcaba mucha gente en esta ciudad. Y el apóstol Pablo, la escritura narra y dice que hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Yo me imagino al apóstol Pablo parado ahí con el mensaje del Cristo resucitado, hablándole a los judíos que eran doctos en el Antiguo Testamento. Cuando la palabra habla de estos judíos, ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos sabían de los profetas. Es más, ellos tenían escritas muchas de las palabras en sus atuendos. Ellos crecían enseñándole a sus hijos, como lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6. Por lo tanto, ellos crecían sabiendo la palabra. Y me imagino a un apóstol Pablo ahí, parado, ahí que llegaba un rabí ahí en la sinagoga y el rabí le decía al otro rabí, háblenos un poco de la palabra del Señor. Imagino al apóstol Pablo abriendo el libro de Isaías 53, donde introducía el evangelio, donde ese Mesías que todavía estaban esperando los judíos, él decía que ese Mesías ya había resucitado. Y empezaba a predicar el evangelio de Jesucristo y presentaba al Mesías así como un siervo sufriente que vino a morir, y él llevó todas nuestras cargas en su espalda y las clavó en la cruz. Y podía ver cómo el Señor abría los corazones ahí en la sinagoga donde estaban. Cómo el Señor abría el entendimiento de esas personas, y esas personas podían creer en el Señor. Podían creer en el evangelio. Porque debemos nosotros separar las cosas. Hay personas que son muy entendidas en la palabra. Es más,
hay teólogos que no son cristianos. Y usted dirá, ¿cómo? El otro día estaba viendo un video cortito de John MacArthur, donde estaba hablando con Ben Shapiro, un judío apologista, muy erudito. Y John MacArthur le decía que los judíos, si bien es cierto, tenían mucha información, tenían mucho Antiguo Testamento, pero estaban equivocados porque estaban adorando a otro Dios. Les dijo así. Y yo me imagino yo frente a él, porque yo había visto otros videos de él y decía, ¡ay, nadie se atrevía a decirle eso, que su Dios es falso! Que el Dios de la Biblia, el Dios del cristiano es el verdadero. Y yo me imagino al apóstol Pablo aquí, porque él no se paró en la sinagoga pensando que era un cristiano. Él estaba predicando, hablando como judío. Debemos entender eso. Pero con el evangelio revelado, que Cristo había venido y había resucitado. Por lo tanto, ahí se paró con valentía y les dijo, ustedes están equivocados. El Cristo ya vino y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Gloria al Señor. Amén. Y no se amedrentó. No tuvo ningún miedo de esto. Y el versículo 2 nos dice, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y estos cristianos que mire, siempre va a haber los que están en contra. Así es, Señor. Y pasó aquí así. Estaban estas personas, estos judíos que no creían, les llama la escritura. Y yendo a una palabra griega, no creía, que es apeiteo. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Desobediente. ¿Y por qué desobedientes podríamos decir? Porque Dios había mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y estos no creían. Se le estaba predicando el evangelio y decía, pero estos que no creían, claro, eran unos desobedientes. Y Romanos 2:8 nos dice que estos tendrán su pago. Ira y enojo les espera. Mira aquí, gracias. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Les espera ira y enojo. Porque si bien es cierto, les estaban entregando la verdad, pero ellos aún así no querían creer. Más Dios había mandado en todo lugar que todos los hombres se arrepientan. Eso lo narra Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Por lo tanto, estos eran unos desobedientes que más encima estaban en contra del evangelio. Más encima estaban en contra de la palabra de Dios. Más encima estaban instigando, hermanos, a que se rebelaran en contra de la palabra de Dios y no le hicieran caso a lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y ahí empezó la difamación al apóstol Pablo. Porque en realidad hemos sabido, hermano, que cuando
no se puede atacar los argumentos de la persona. ¿Cuál es la estrategia del enemigo en lógica? Atacar a la persona, difamar a la persona. Por lo tanto, se empezó a decir que el apóstol Pablo era un falso maestro, atacando a la persona y no combatiendo los argumentos de esa persona. Pasó lo mismo que en Corintios, donde al apóstol Pablo, hermanos, empezó a atacar a la persona para desacreditar el mensaje de la persona. Y es así cuando pasa muchas veces, cuando no hay argumentos y se empieza a atacar a la forma, se empieza a atacar a cómo se pinta, se empieza a atacar a muchas cosas. No me voy a meter en eso. Voy a seguir. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Se da cuenta que no se amedrentaron? Aunque estaban recibiendo, estaban siendo hostiles con él, el apóstol Pablo no se amedrentó, él siguió con lo suyo. Porque él sabía quién lo había enviado. Él sabía quién lo había encomendado. Él había tenido un encuentro con el Señor y el Señor mismo lo había enviado. Y por eso se hacía llamar apóstol, enviado de Dios, que el Señor mismo se le presentó. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjese que el Señor respaldó tanto el mensaje del apóstol Pablo que el mal testimonio que estaban dando los demás, el Señor lo corroboró con milagros. El Señor lo corroboró, aquí dice, con señales y prodigios. Entendiendo que esta era la marca del que llevaba el verdadero mensaje del Señor. De hecho, el Mesías, la marca del Mesías era el que iba a venir iba a hacer señales y prodigios. Esa era una señal de que era el Mesías. Y los apóstoles lo mismo, iban a tener señales, ellos iban a hacer milagros. Y esa era la marca que iba a acompañar al apóstol Pablo y a Bernabé. Y el mensaje que iba con poder. A mí me causa gran asombro como estos hombres no se intimidan ante nada. La verdad que hace un tiempo, voy a agregar esto porque si no se me va a ir la idea, pues voy a seguir con la narración. Hace un tiempo yo salía a evangelizar allá en el castillo, en la noche, evangelizar persona a persona. Y pasó algo y dijimos, se agarraron a balazo, hermano, y nosotros tuvimos que tirarnos a tierra, como se dice allá. Y después nos paramos y dijimos, vámonos para casa. Pero a mí me da tanta alegría saber que Dios iba con ellos, que Dios iba respaldando el mensaje de estos apóstoles y que Él iba, hermano, con poder, con señales, y Él iba respaldando todo lo que ellos hacían, que no se intimidaban. Yo me imaginaba y decía, es tan latente la presencia de Dios en ellos que ellos no se intimidan por nada.
El versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y muchas veces aquí se toma mal esto como, ya, pero Bernabé no era apóstol. En un sentido de la palabra sí era apóstol, hermano, porque la transfiguración de la palabra es enviados. Y si bien es cierto, el apóstol Pablo y Bernabé habían sido comisionados por la iglesia de Antioquía y habían sido enviados, por lo tanto, eran apóstoles. Y en ese sentido se le da el título de apóstol aquí, debemos entenderlo en ese sentido. Porque de cierto en la Biblia se separan los apóstoles de Cristo y los apóstoles de la iglesia. Y los apóstoles de Cristo son aquellos que fueron comisionados por Dios mismo, por Jesús mismo. Que a ellos se les pide algunas cualidades. Por ejemplo, que el mismo Señor Jesús lo haya enviado. Que el mismo que hubieran andado con el Señor Jesús. Y esa es una cualidad que se distinguía a los 12 y a Pablo. El versículo 5 nos narra y dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Podemos ver que muchas veces, hermanos, las calumnias aquí y todo lo que estos judíos venían tramando hace rato querían apiedrarlo. Y muchas veces algunos comentaristas que no son cristianos, hay uno que narra y dice que el apóstol Pablo fue un cobarde, porque cada vez que lo querían apiedrar se arrancó y no se quedó ahí como Esteban. Hay algunos que lo narran así, como la crítica textual. La crítica textual habla en contra de las Escrituras, de la veracidad de las Escrituras, de la inerrancia de las Escrituras, y por lo demás habla en contra de los apóstoles, que es ahí el fundamento del Evangelio, el fundamento de la iglesia. Lo pusieron los apóstoles. Por lo tanto, ellos tratan de desacreditar a los apóstoles. Pero aquí podemos comprender nosotros que el apóstol Pablo no arrancó porque él tenía miedo, sino porque él quería seguir predicando la palabra. Y muchas veces si yo sé que, hermano, que me van a hacer una emboscada, no voy a ir. Pasó eso con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, no, yo no voy a estar ahí, me voy a ir. Por eso dice que al darse cuenta, dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecinal. Allí predicaban el Evangelio. Si uno ve el mapa, estas regiones estaban un poquito más abajo, cuando uno ve el mapa de estas ciudades. Ahora, ellos huyeron, ¿pero para qué? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron miedo? No, siguieron predicando el Evangelio. A eso habían sido enviados. Ellos se dieron cuenta, pero aún así siguieron predicando el Evangelio. Y es aquí donde pasa algo que también pasó en otros lados y que dice en el versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. A mí me llama la atención aquí que Lucas hace una triple descripción del cojo, como para darle la importancia y la relevancia que merecía el cojo. Porque Lucas pudo haber dicho, había un cojo que estaba
postrado. Pero Lucas trata de darle la importancia que se merece este cojo y pone 3 descripciones. La primera es imposibilitado de los pies. La segunda es cojo de nacimiento. La tercera es jamás había andado. Jamás. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y en esto debemos entender, hermano, que aquí en Licaónica, cuando lo nombran los que saben, los estudiosos, uno de ellos es Ramsay, que es historiador, cuando nombra a ellos los trata de ignorantes y de un pueblo muy pequeño, muy apegado a tradiciones. Y yo me imagino por qué el apóstol Pablo no se fue a otro lado. No, se fue acá. Por lo tanto, hermano, debemos entender que muchas veces el apóstol Pablo va a predicar y va a hacer milagros y se va a enfrentar a personas que traen un pragmatismo desde mucho antes. Tienen una historia, un misticismo que no está en el Evangelio. Muchas veces hay personas que cuando uno le está hablando el Evangelio, no sabe acaso ellos están contestando con panteísmo, una mezcla de muchas cosas. Y es así lo que sucedía en esta ciudad. Resulta, hermano, que la reacción de estos hombres no fue casualidad. Porque en esta ciudad había un mito, había una historia que contaban su antepasado y se pasaba de oreja en oreja y se pasaba me la contó mi abuelita y a mi abuelita se la contó su mamá y a su mamá se le contó su mamá y iba pasando de generación en generación. Y esa historia era que voy a leerlo aquí. Según la mitología de los dioses Júpiter y Mercurio habían visitado a Listra con apariencia humana para pedir comida y alojamiento. Ningún habitante los acogió, excepto un campesino llamado Filemón y su esposa Baucis. Los dioses ejecutaron venganza con un diluvio en el cual ahogaron a todos los habitantes. Entonces convirtieron la humilde cabaña de Filemón y Baucis en un templo en el cual debían servir como sacerdotes por temor a cometer el mismo error de sus antepasados. El pueblo de Listra creyó que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. ¿Se da cuenta? Que muchas veces el pragmatismo que se trae, hermano, enseñado, muchas veces hace que el Evangelio sea desvirtuado. Hace que el Evangelio, hermano, sea cambiado y muchas veces
Están los que dicen, no, es que mi familiar, el que falleció el año pasado, me vino a ver anoche. Y me visitó y estuvo conversando conmigo. Y yo sentí la caricia en mi pelo. Y se ha dado cuenta que hay historias así. Que no quiero herir la sensibilidad de nadie, que son sus experiencias. Es muy respetable, pero eso no es bíblico. Y esto que estaba sucediendo ahora tampoco era bíblico. Y el 12 nos dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y mire, y el sacerdote, había un sacerdote de esta historia, porque estos sacan ganancia de todo esto. Así que había un sacerdote que llegó con un torito ahí para hacer un sacrificio Y esto habla muy bien del apóstol Pablo y de Bernabé, porque para muchos que a uno lo vayan a adorar, espectacular, pero hermano. Esto habla de donde Pablo y Bernabé tenían a Dios. Para Pablo y Bernabé Dios estaba en el centro. Para Pablo y Bernabé Cristo era el centro del mensaje y no ellos. Y el 13 nos dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rajaron sus ropas. ¿Sabe que eso era un símbolo en los hebreos común de escandalizarse? De decir, no, esto no puede ser. Ellos rajaban sus ropas. Y ellos prendieron alarmas al tiro cuando se le estaba endiosando a ellos. Ellos entendían que Dios era el centro de todo. Por lo tanto, ellos le daban el lugar a Dios y rajaron sus vestidos porque les pareció mal esto. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Dejen su religión falsa, esas vanidades no valen nada. Conviértanse al Dios verdadero. El Evangelio es predicado con claridad. El Evangelio es predicado con valentía y así lo hacía el apóstol Pablo con Bernabé. Con una claridad que la podemos ver y la podemos vislumbrar en las Escrituras. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí el apóstol Pablo a mí me llama mucho la atención, porque quizás el apóstol Pablo, estos hombres no tenían el Antiguo Testamento. No sabían de la Escritura, aún. Pero ¿sabe qué hace el apóstol Pablo? Les presenta la revelación general. Y la revelación general se divide en 3 aspectos: la naturaleza, la conciencia y la providencia de Dios. Y el apóstol Pablo aquí le empieza a hablar y le dice que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y hermano, es sabido por todos historiadores, hermanos, que donde no ha llegado la palabra todavía, todos buscan una deidad. Porque todo hombre, aunque sea una tribu muy lejana, va a entender que hay algo que tuvo que haber hecho
esas cosas. Hay algo que tuvo que haber hecho la naturaleza y que eso no se hizo por nada. Y el apóstol Pablo empezó a hablarle de la revelación general. Que a todo esto nosotros podemos ver que Dios se ha revelado. No es que nosotros podamos ver y entender, sino que Dios se revela. De hecho, la creación es la obra de teatro, es el parlante que a nosotros nos dice Dios existe. Calvino lo narra así. Calvino dice, la creación es el parlante que nos habla de un Dios creador que hizo todas las cosas. Tomás de Aquino dice lo mismo, dice que la creación es una obra de teatro que nos narra los atributos de Dios. Y se da cuenta que era pro el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, yo me imaginé, yo decía, ya, aquí la tiene difícil el apóstol Pablo, porque hablarle a alguien que no tiene la escritura, hablarle de la escritura, no, el apóstol Pablo salió con la revelación general. Y dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, la providencia de Dios. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y podemos ver que aquí el apóstol Pablo está diciendo, oye, el sol sale para justos y pecadores. Quizás ustedes no tienen las escrituras, pero ustedes pueden ver en que los campos dan frutos. Y es por Dios. Es la providencia de Dios actuando. Y ustedes pueden distinguir entre el bien y el mal porque Dios puso una conciencia y esa conciencia nos acusa de todo pecado en el corazón. El apóstol Pablo está predicando, el apóstol Pablo sigue predicando aquí, aunque le aparezcan cosas extrañas, aunque le aparezcan cosas que quizás muchos les parecería, quedarían en blanco. Dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Mira, al final lograron su cometido. Yo imagino al apóstol Pablo cuando estaba siendo apedreado, me imagino pensando en Esteban, que él había presenciado eso. Y muchos autores lo dicen. Douglas Moore también se le vino ese pensamiento. ¿Sabe que a mí se me vino ese pensamiento? Y después lo leí en Douglas Moore. Y dije, pucha, ¿por qué lo dijo él? Debería haberlo dicho yo nomás. Pero podemos pensar que el apóstol Pablo se estaba pensando en eso y quizás se puso a hacer esa oración que hizo Esteban. Y los muchos que pensaron que habían matado, quizás cómo le dejaron, que pensaron que estaba muerto. Y los discípulos que lo seguían lo rodearon. ¿Sabe qué pasó? Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Yo me imagino grabar una película del apóstol Pablo, duro de matar. O duro de roder, ¿se llama? ¿Cómo? Roer. Duro de roer. Como que no se cansaba.
El apóstol Pablo podría haber hecho eso. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio, se paró y se devolvió y entró en la ciudad de nuevo. Y anunció el evangelio. Se daba cuenta que a Pablo no lo movía su integridad física, a él lo movía el Señor. Y esto es glorioso, esto es maravilloso, hermanos, saberlo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Y el 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Mire, y aquí podemos ver a alguien que no tenía solo ortodoxia, sino que tenía ortopraxis, que le exhortaba y les daba ánimo. Le decían, vamos adelante, vamos adelante. Y esto se ve, hermano, en todos los apóstoles. Cuando en Pedro estaban siendo perseguidos por Nerón, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús. Entonces les dice, oye, ustedes son renacidos para una esperanza viva, para una herencia inmensurable. Y les da ese ánimo. Sigan adelante. Estaban siendo muertos, pero dice, ustedes son renacidos para una esperanza viva. Se da cuenta que los apóstoles cumplían esta función de animar a los que estaban decaídos, de fortalecer a los que pasaban dificultades, pero les estaban diciendo, vamos, dale adelante, sigue adelante, no importa el problema, el Señor te va a ayudar, y ellos no lo habían vivido. No, la carta de Corintios nos narra y nos dice que le dice a los corintios, consuelen como ustedes han sido consolados. Por lo tanto, el apóstol Pablo no estaba hablando algo que él no había vivido. Él lo había vivido y le estaba diciendo, vamos adelante, ánimo, sigamos adelante. El Señor nos comisionó. El Señor nos va a preservar. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ahí le está llamando a la perseverancia. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si nosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y es aquí donde quiero detener su atención. Es aquí donde quiero enfocar lo que el Señor nos quiere decir en esta hora.
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos ver el apóstol Pablo y podemos mirar su ejemplo. Podemos ver todo lo narrado que vivió el apóstol Pablo. Persecución, golpizas. Filipenses narra algo que no voy a tocar ahora, pero narra los padecimientos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo padeció. Pero ¿sabe qué? Él en Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si bien es cierto, ahora nosotros no tenemos persecución, pero sí pasamos problemas, sí pasamos tribulación, enfermedades, que el apóstol Pablo también pasó enfermedades y tuvo que lidiar con ellas y caminar con ellas. Y el Señor le decía: bástate de mi gracia. Muchas veces, hermanos, nos enfrentamos a tribulaciones que muchas veces vamos a decir: no podemos más. Porque usted no se vaya a creer ese cuento que venga el Señor y el Señor le va a dar riquezas y no va a pasar más problemas. Venga el Señor porque el Señor es su Padre y Él se va a preocupar de todo. No va a pasar ninguna dificultad, no va a pasar hambre, no va a quedar sin trabajo, va a tener de todo. Va a tener una mansión. Porque la realidad es que en el mundo tendremos aflicciones. Pero la verdad bíblica es que en la providencia de Dios no tenemos que preocuparnos por el día de mañana. Porque si el Señor alimenta a los pájaros del campo, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Podemos ver Mateo 6:26, creo que es, donde nos narra eso: no te afanéis por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir. Si el Señor viste a las aves del campo, hermano, ¿cómo no se va a preocupar de nosotros? Eso no significa, hermano, que no tenemos que trabajar y tenemos que quedarnos en casa, no. El Señor dice: el que no trabaja no come. Pero sí que Dios en su providencia está preocupado de usted. Pero eso no significa que usted va a tener de todo y que usted viniendo al Señor se va a hacer millonario y no va a tener más problemas. Porque déjeme decirle que la aflicción, el desierto, es para perfeccionarlo. Dios sacó a Israel al desierto para perfeccionarlo. Ese es el desierto, hermano. Y me gustaría a usted decirle que si usted está pasando dificultades, le ha acarreado, el Evangelio le ha acarreado tener problemas con su familia, el Evangelio le ha traído problemas con su esposo o con algún familiar, déjeme decirle: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos manda algo, nos dice algo glorioso. Y nos dice: nuestro gozo, dice, estad siempre gozosos. ¿Y sabe qué está?
Yo estaba mirando, estaba haciendo mi trabajo gramatical ahí. Y sabe que ese estar siempre gozoso es un imperativo. El Señor no le está diciendo, si quieres estás gozoso. Si hoy día amaneciste con el pie derecho, así como dicen las mamás, anda gozoso. No, es una orden. Es una orden. ¿Y sabe por qué Dios le dice eso? Porque Dios tiene el control de todo. Su providencia, hermano, cubre todo. Él tiene el control de todo, por eso el Señor le manda a usted estar siempre gozoso. Y por eso vemos a un apóstol Pablo pararse así todo chueco, quizás lo apiedraron, ni se puso a caminar de regreso a la ciudad a predicar, y quizás con la cara llena de risa. Porque el gozo de la salvación, ese gozo que usted ya no va a poder, no tiene que lidiar, hermano, con una carga que lo va a condenar. Eso lo va a llevar a usted a vivir una vida de gozo. Eso lo va a llevar a usted, hermano, a levantarse con otra perspectiva, pues entendiendo que el Señor viene. Entendiendo que el Señor nos tiene seguro en su mano. Entendiendo que ni tribulación, ni cuchillo, ni persecución, ni hambre, ni desnudez nos podrá apartar del amor de Cristo, porque Él nos tiene seguro en su mano. Por lo tanto, si vemos esto en el apóstol Pablo y él nos manda a tener ánimo, ¿qué nos queda a nosotros? Quizás estamos pasando algún problema, quizás estamos pasando enfermedades, estamos pasando, y yo no quiero ser emocionalista, no quiero tocar su corazón, pero hermano, es lo que estamos viviendo, nos enfermamos, este cuerpo, hermano, se va desgastando. Sirve al Señor gozoso. Porque gracias a que la predicación ha llegado a nuestras vidas, gracias al Evangelio ha llegado a nuestras vidas, tenemos una salvación y tenemos seguridad en Él. Tenemos una seguridad en Él, y cuando pensamos que todo está en nuestra contra, pensamos que ya no podemos más. Así como José habrá pensado que estaba preso, lo acusaron de querer violar a una mujer y tenía muchas acusaciones, pero después fue el segundo después de Faraón. ¿Se da cuenta que la providencia de Dios muchas veces nos sorprende? Lo que le puedo decir de esta palabra, que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y que cuando Pablo dice tengan ánimo, es porque él fue fortalecido de igual manera. Y fue porque él vivía una vida curandeo, mirando al frente la presencia de Dios, viviendo una vida teniendo en cuenta que Dios estaba al frente. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para el Señor sea honra y gloria. Póngase de pie, incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. La verdad que muchas veces, Señor, pensamos que nosotros sufrimos y que nosotros padecemos muchas cosas. Y la verdad que la palabra nos narra y nos ayuda a entenderse. Que hay muchos hombres que sufrieron muchas cosas para que el Evangelio pueda llegar a nosotros. Que hay hombres que fueron casi muertos por llevar tu palabra. Y que aún así, pasando las dificultades más terribles,
eran capaces de decirle a los hermanos: tengan ánimo, habiendo recibido las feroces golpizas, habiendo estado agonizando, decirles: sigan adelante, sigan adelante. Y ese era el apóstol Pablo, que nos da un ejemplo tremendo de cómo servir al Señor. Nos da un ejemplo tremendo de cómo mirar el Evangelio, de estar gozoso frente a las dificultades, de tener la mirada de que Dios está haciendo todo y que Él tiene el control de todo, de tener esa perspectiva bíblica de que Dios nos tiene en el hueco de su mano. Y que lo que el Padre le dio a Él, nadie se lo quita. Y te damos gracias, Señor, por eso. Porque nos das esta esperanza, nos das estos ejemplos, Señor, de cómo servir al Señor. Que aunque estemos pasando dificultades, podamos predicar la palabra con el mismo fervor de cuando la recibimos. Cuando tú llegaste a nuestras vidas, que salimos, Señor, fuimos a trabajar y le contábamos a todos que Cristo murió por mí, que soy salvo. Y que eso, Señor, debe permanecer en nosotros, sin importar las condiciones, sin importar el proceso que estemos pasando, sin importar nada. Debemos anunciar que tú eres Dios de todo y que tú estás reinando sobre todo y que tú tienes el control de todas las cosas.